Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y les cuento que el primer escritor costarricense que leí fue Calufa. Y eso que escucharon probablemente fue Haku, que vino a acompañarnos hoy en esta entrevista y en este inicio de temporada, porque nos vinimos para mi casa a grabar. Hola, yo soy Ángela Arias y la primera persona costarricense que yo leí fue en realidad Lara Ríos, con pantalones cortos, que yo leí yo personalmente. Y sí, ese que escucharon haciendo como un estornudo era mi perro Haku, que es el invitado especial de hoy. No, mentira. No, hoy tenemos otro invitado especial. Él es el escritor costarricense Óscar Brenes, que está acá para acompañarnos, para hablarnos de un tema con el que queremos iniciar esta tercera temporada, que es un tema muy particular que nos llama mucho la atención y queríamos empezar fuerte esta tercera temporada. Queríamos hablar un poco sobre cómo ha avanzado Costa Rica en términos de literatura y pensábamos que la mejor forma de hacerlo era entrevistando justamente a autores, autoras que han tenido la experiencia y además que también estamos celebrando lo que es el Día Internacional de la Persona Escritora. Entonces tenemos 2 programas dedicados a este tema y, por supuesto, empezamos con el escritor costarricense Óscar Brenes. Óscar, ahorita venimos a hablar con ustedes después de esta pausa, pero primero la pausita introductoria del tema del mes. Nuevo mes, nuevo tema de interés. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Página Cero y como les contamos tenemos a Óscar Brenes hoy con nosotras. Él es autor costarricense, músico y narrador oral. Ha tenido varias publicaciones y con 2 de ellas ganó la beca del Colegio de Costa Rica. Creo que más bien fue al revés. Él ganó la beca del Colegio de Costa Rica y con esa beca hizo esas publicaciones. Eso mismo, sí, me confundí. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Ángela. Saludos a todos los que nos escuchan y aquí muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por venirse a tener una meriendita con nosotros aquí en Tres Ríos para hacer esta grabación. Quisiéramos empezar, tal vez sea siempre como la pregunta más trillada que se le puede hacer a un escritor, ¿verdad? Pero creo que es también importante para conocer la dinámica o el alma del escritor como tal y queríamos saber qué significa la literatura para Óscar Brenes como escritor y cómo es que inició en esta aventura literaria. Bueno, la literatura para mí toda la vida ha sido algo fundamental en mi vida porque yo comencé a leer desde muy temprana edad debido a que mi madre era una lectora asidua, leía mucho y yo con el ejemplo, viéndola a ella leer, agarré el primer libro que era Mujercitas. Se lo prestó mi tía a ella y ella lo estaba leyendo y yo apenas ya, que puede ser en segundo grado de escuela, agarré el libro y comencé a leer y ahí fue donde descubrí un mundo maravilloso que encierran los libros y desde entonces me enamoré de la literatura. Esa es su experiencia como lector y su experiencia como escritor. ¿Cómo empezó ese camino? Y resulta que pasaron muchos años después de mi experiencia como lector para entrar a la parte ya de escritor. En el año 2012 me di cuenta de que, bueno, toda la vida con lo que leía, la fantasía épica era mi pasión, ¿verdad? Y la mitología mundial. Y me di cuenta de que tal vez fusionando las 2 cosas y escribiendo, pero sobre la fantasía épica y la mitología de los pueblos originarios, no solo de Costa Rica, sino del continente americano, iba a resultar libros que a la gente le iban a fascinar y iba a ser un método increíble para rescate de la cultura. Y escribí estos libros de la saga. Fueron primero los libros de la saga. Sí, de hecho tenemos en una sección del programa como esta idea como de retomar cómo es que aprovecha usted la literatura también para visibilizar a estas comunidades que son minoritarias o vulnerables en Costa Rica como los pueblos originarios. Entonces esa idea la vamos a retomar y vamos a retomar entonces también sobre la saga, creo que se llama El Jaguar del Fuego. Sí, bien por mí. Pero antes de eso tenemos otra preguntita. Y es que queríamos preguntarle desde su perspectiva como autor y tomando este gran reto que es escribir y luego lanzarlo para que la gente lo conozca, ¿verdad? ¿Cuáles son esos retos que ustedes vislumbran, esos desafíos en el contexto actual costarricense en el entorno literario? Ok, el primer reto es propio personal de cada persona que da el paso a escribir, que es tener la confianza suficiente de animarse a escribir el libro. Porque uno
es el principal saboteador que uno va a encontrar en la vida, ¿verdad? Que si no va a ser bueno, que si estoy perdiendo el tiempo, que si lo van a leer, que si va a tener la suficiente calidad. Entonces eso es lo primero que hay que superar, tener la confianza y lanzarse a escribir con el alma y el corazón, ¿verdad? Sin hacerse tantas expectativas, sino que tener la confianza de que eso que uno está haciendo le está naciendo a uno del alma y que eso que nace del alma va a tocar el alma de otras personas y por lo tanto va a ser bueno y les va a gustar. Ese es el primer paso. Y el segundo, comenzar a investigar a ver cómo publico un libro, qué hago ahora que ya lo escribí y que ya lo tengo. Entonces esos son los primeros pasos que hay que superar. En el caso de Costa Rica, ¿cuáles son como los desafíos que enfrentan las personas escritoras en la parte de la creación y la promoción literaria? Porque sí, una cosa es como nosotros queremos escribir la historia, la escribimos, buscamos dónde publicar, no encontramos. ¿Hay algún apoyo en Costa Rica para la persona escritora? Sí, digamos que el desafío principal es ese estigma del nuevo escritor, ¿verdad? Soy un escritor nuevo, nadie me conoce. Quizás ni siquiera he llevado estudios en literatura o cómo supero esa frontera, ¿verdad? Ese muro. En mi caso yo lo logré superar gracias a que fui a una feria de libro, aunque ustedes no lo crean. Y en esa feria de libro encontré el stand de editorial Club de Libros. Club de Libros es una editorial que acoge a escritores independientes y sobre todo escritores que escriben temas de terror, fantasía, ciencia ficción, que son temas que digamos que las editoriales del Estado, de las universidades del Estado, no abordan mucho, o por decirlo así, coloquialmente no le dan mucha pelota a este tipo de temas. Y con Club de Libros encontré ese nicho en donde poder primero presentar el libro, ellos lo leyeron, les pareció muy bueno, y después la editorial dio el seguimiento paso a paso con uno para poder sacar un libro, publicar un libro de calidad, ¿verdad? Con revisión filológica, con ilustración de un artista en la portada, en fin, todo el proceso editorial ellos paso a paso lo siguieron con uno y nació el primer libro y gracias a eso se rompió esa frontera, ¿verdad? Pero fue gracias a una editorial independiente. Creo que es muy interesante eso que usted dice, que fue gracias a una editorial independiente, porque una pensaría que por default el gobierno debería apoyar toda manifestación artística y cultural en el país, incluida la literatura, ¿verdad? Pero en el caso de la literatura, ¿cómo ha visto usted que ha sido ese apoyo en general? No solamente para usted, sino para el gremio de escritores y escritoras en Costa Rica. Se han roto muchos paradigmas, porque antes la literatura era como exclusiva a un nicho, ¿verdad? Que solo las personas que tuvieran estudios o ya tuvieran una carrera en esto podían publicar. Pero vean que ahora el gobierno y el MEP, el Ministerio de Educación, está fomentando que hasta los niños escriban cuentos y se lancen, ¿verdad? Entonces, comenzando por ahí ya es como algo importante que el gobierno está haciendo y se está rompiendo ese estigma, ¿verdad? Es algo así como la película de Ratatouille, que no cualquiera puede cocinar, pero de cualquier sitio puede salir un buen cocinero. Entonces lo mismo pasa con la literatura. Y el gobierno y sus iniciativas se han dado cuenta de eso y han abierto muchos espacios. Justamente con esto que nos menciona de que la literatura y acceder a publicar, e incluso en algunos casos como el mío, acceder a los libros era casi que un lujo, ¿verdad? Algo que tenía cierta gente específica ese acceso. Desde su perspectiva y pensando en nuevas generaciones, ¿verdad? Como qué tipo de apoyos o estrategias podría adoptarse o serían más apropiados al contexto actual para fomentar y propiciar la creación literaria, tanto de nuevas generaciones como quizá personas más grandes que quizá en algún momento pensaron, siempre soñé con escribir y no tuvieron quizás los recursos o los conocimientos para poder hacerlo. Bueno, yo digo que para la población lo más importante es acceder a las herramientas que el mismo Estado ofrece. Por ejemplo, el acceso a Internet. Yo sé que muchas poblaciones todavía cuesta mucho que tengan un Internet de calidad, ¿verdad? Una conexión óptima, pero se están rompiendo esas barreras con acceso a Internet y sobre todo una herramienta que siempre ha estado ahí presente desde que yo tengo memoria. Yo iba a la biblioteca pública a hacer los trabajos de investigación en la escuela, tanto en el colegio como en la universidad. Tanto así que yo me convertí en un ratón de biblioteca. Entonces, esa fue una de las herramientas importantes para yo volverme escritor, que siempre pasaba ahí metido hurgando en las estanterías a ver qué libro me devoraba, que ahora qué sigue.
Entonces, hagan uso de las bibliotecas públicas. El SINAVI tiene, creo que son 62 bibliotecas a nivel nacional y el personal está anuente a recibirlos. Lleguen, lean, investiguen, pregunten. Y es una herramienta que es gratis y está ahí, ¿verdad? Para todos. Entonces accedan a eso, ¿verdad? Como primer paso. Y ya después, cuando tengan acceso a los libros, lean, disfruten la lectura, aprendan estilos de autores. Eso fue fundamental para mí, aprender qué estilo tenían los escritores al momento de tratar un tema o cómo desarrollaban un diálogo o el desarrollo de un personaje, la evolución de un personaje. Eso es fundamental. Pero sobre todo disfruten lo que están haciendo, que es, en este caso sería la lectura. Y después de eso ya lanzarse a escribir. Entonces tomen las herramientas que hay a la mano, las principales. Que si tienen acceso a internet, busquen sitios donde puedan buscar libros gratis, que ya tengan derechos libres. Y también las bibliotecas. Entonces esas son las herramientas fundamentales. Ahí estamos hablando ya como de herramientas que la persona de manera individual debería ir buscando para promocionar por sí misma su gusto por la lectura o su gusto por la escritura. Vamos a hacer una pausita porque vamos a conocer una institución costarricense que se encarga también de promocionar la creación literaria en nuestro país. Entonces vamos a aprender un poquito de ella, conocerla y ya volvemos. Escuchás Página Cero. Todo empezó en la década de 1970, con la visión de la escritora y ministra de Cultura, Carmen Naranjo, y el apoyo de un decreto ejecutivo. Así crearon una entidad que contribuyera con el progreso de las ciencias, las letras y las artes. Este ente también estimularía en el pueblo el ejercicio del pensamiento original, creativo y crítico como instrumento esencial para la renovación, así como el enriquecimiento de la diversidad cultural costarricense. Hablamos del Colegio de Costa Rica, entidad que ha sufrido grandes cambios a lo largo de su historia, pero que al día de hoy ofrece su granito de arena en la creación y difusión de la literatura nacional. Jennifer Ureña, coordinadora del Colegio de Costa Rica, nos cuenta que esta instancia desarrolla y ejecuta acciones que posibilitan el desarrollo y fortalecimiento de la creación literaria en el país. El Colegio de Costa Rica es una instancia dentro del Viceministerio de Cultura que desarrolla acciones enfocadas en fortalecer la creación literaria, la investigación y capacitación, la promoción de la lectura, la difusión de la literatura nacional y con ello enriquecer la diversidad cultural costarricense. En ese sentido, la prioridad del Colegio de Costa Rica está en brindar apoyo al desarrollo de las artes literarias mediante diversas acciones. Por ejemplo, el financiamiento total o parcial de proyectos que presentan personas físicas o jurídicas y que se alinean con esos objetivos. También se administra el Premio Nacional de Literatura, que premia las categorías de cuento, novela, poesía, ensayo y dramaturgia, y mantiene canales de comunicación que permiten dar seguimiento y apoyar en distintos requerimientos que tiene el sector literario de nuestro país. Para esto, apoya las políticas del Ministerio de Cultura y Juventud para la promoción de la literatura. Coordina con el Sistema Nacional de Educación Superior en relación a la identidad cultural costarricense y apoya al Sistema Nacional de Bibliotecas. Otro apoyo que da el colegio son las becas de salvamento literario, implementadas a partir de la crisis por COVID-19. Estas becas financian proyectos de personas creadoras, intérpretes, investigadoras, productoras, promotoras, gestoras o cualquier otra persona trabajadora de la cultura. Finalmente, tenemos las becas de fomento de las artes literarias. Jennifer Ureña nos cuenta que gracias a estas becas se han financiado proyectos literarios en categorías diversas. Desde el año 2012, que se inició con una acción estratégica de brindar financiamiento a proyectos de artes literarias, de ahí hasta diciembre del año pasado, 2023, el Ministerio de Cultura, a través del Colegio de Costa Rica, ha colaborado con el desarrollo de 194 proyectos que tienen distintas categorías, por ejemplo, estímulo a la creación literaria, fomento de la lectura, investigación y capacitación, y la edición y difusión de obras literarias nacionales.
Este trabajo permitió que en el año 2023 los expedientes de los proyectos de becas de las artes literarias que administra el Colegio de Costa Rica ingresaran al Registro Nacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Pero los logros no se limitan solamente al apoyo de proyectos, sino que el Colegio de Costa Rica ha sido y es un espacio para escuchar y apoyar al sector y pues obviamente con sus acciones permite enriquecer el acervo cultural de nuestro país. Además de mérito y prestigio a las personas autoras, estos programas también dotan económicamente a los creadores literarios para que puedan llevar a cabo sus proyectos. Después de todo, el arte es también trabajo, esfuerzo, dedicación y tiempo, y requiere de un apoyo económico para que se realice y llegue finalmente a las manos del público, como libros o proyectos de promoción de la lectura. También es importante destacar los vínculos que mantiene el Colegio de Costa Rica con diferentes sectores del mundo literario en el país. El Colegio de Costa Rica mantiene vínculos de colaboración con el sector editorial y literario en términos generales. De hecho, esta instancia, junto con el Sistema Nacional de Bibliotecas, SINABI, y la Editorial de Costa Rica, son la representación del Ministerio de Cultura y Juventud en la mesa consultiva del sector literario. Este es un espacio participativo que está vinculado con la Ley de Economía Creativa y Cultural, y ahí se ponen en común diversos temas que son de interés para el sector y donde participan organizaciones distintas, muy diversas, del sector literario. Siempre es importante que nos preguntemos qué más se puede hacer y hasta dónde se puede llegar. Jennifer Ureña reflexiona al respecto. El Colegio de Costa Rica debe persistir en sus acciones de apoyo a las artes literarias, debe seguir creciendo y fortaleciéndose como instancia cultural. Indudablemente requiere recursos para apoyar las artes literarias, pero también debe estar presente en las acciones que permitan fortalecer al sector literario y aprovechar toda oportunidad que exista para abrir espacios y acercamientos entre la sociedad y el sector literario. Muchísimas gracias a Jennifer Ureña, coordinadora del Colegio de Costa Rica, por su apoyo en la elaboración de esta cápsula informativa. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con Oscar Brenes y acabamos de escuchar una cápsula sobre el Colegio de Costa Rica y pues las becas que brinda. Reconocemos nosotros que a nivel país esta es una de las instituciones que más apoya la producción literaria. Como usted ha ganado ya becas con esta institución, quisiéramos saber si nos puede hablar de esta experiencia, cómo fue proponerse para la beca y también la producción y todo el proceso. Claro, bueno, la propuesta, la inicial, fue en el 2016. Presenté 8 cuentos sobre niños y niñas de las etnias originarias de Costa Rica para fomentar la cultura dentro de niños de edad escolar y aprobaron la beca, ¿verdad? Y nació este libro que se llama Descubriendo Raíces, cuentos sobre niños y niñas originarios de Costa Rica. Ha sido un libro bastante aceptado, por suerte en varias escuelas ha sido utilizado como material para los docentes para transmitir a los niños un poco más de conocimiento de la cultura indígena en el país. Y lo bonito es que los protagonistas de cada uno de los cuentos son niños y niñas como los estudiantes que se van a sentir identificados
y van a conocer las tradiciones y cultura y a la relación familiar que tienen estos pueblos originarios. Tanto así que, bueno, paso por la construcción de un tambor malecu. El padre le enseña al niño cómo elaborarlo tradicionalmente, así como se hacían las piezas tradicionales de oro o las tumbagas de oro, así como el simbolismo de ciertos animales de cada cultura, y vienen con palabras originarias de la lengua. Entonces el material fue muy aceptado y esto nació gracias a la beca con el Colegio de Costa Rica en el 2016. Y posteriormente, bueno, el año pasado, el antepasado, presenté otra beca. Esta vez sí iba por el lado más ecológico, porque la parte ecológica y la ambiental es otra temática que a mí me fascina promover. Sí tiene sus matices de los pueblos originarios también, pero el enfoque principal es la ecología y cómo están sufriendo ciertas especies de anfibios debido al cambio climático. Entonces, en realidad, el libro tiene 3 ejes transversales. Los ejes transversales son temáticas diferentes que al mezclarse juntas se complementan para fomentar un tema. En este caso sería la música, la literatura y el arte, porque las ilustraciones de este libro, que se llama El Ritual Perdido, las hizo Ruth Angulo y quedaron preciosísimas. Entonces es todo un viaje de los sentidos, las ilustraciones, la música. El libro trae 4 códigos QR que al momento de ser escaneados los van a enviar, por decirlo así, al soundtrack que yo grabé. Soy músico empírico, puedo decirlo así, y con instrumentos originarios, ocarinas, tambores, maracas y instrumentos de cuerda. Hice una combinación muy bonita. Entonces, cuando se pongan a leer el libro y escuchen la música y vean las ilustraciones, va a ser todo un viaje, ¿verdad? Y gracias al Colegio de Costa Rica nació este otro libro también. A mí entonces lo que me surge la pregunta es si el Colegio de Costa Rica entonces para dar una beca de creación y promoción literaria, estas obras literarias siempre tienen que responder a una necesidad de comunicación o a una necesidad de una población específica de nuestro país para que entonces se le dé esta beca. Y de ser así, si esto beneficia o más bien es contraproducente para la libertad de creación literaria. No necesariamente, o sea, pueden presentar su libro. Sí va a tener esto, como en todas las becas, ¿verdad? Se hace por selección de un jurado. Entonces va a tener más peso de elección si va a ser una población minoritaria la que va a salir favorecida, o si va a tener más peso hacia cierto sector cultural del país que promuevan alguna tradición cultural, o que el enfoque sea completamente a llevar el fomento de la lectura y la literatura a alguna población alejada del país. Entonces eso es lo de más peso que ellos ven para seleccionar la beca, pero creo que la selección de los libros que ellos hacen ha sido variopinta. No siento que sea exclusivamente que solo de temática indígena o de algún tema en específico tengan inclinación hacia ello. No, ellos seleccionan las obras que en verdad sienten que tienen un sentido y que más que como obra en sí es un proyecto en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, yo propuse que estos libros fueran donados a escuelas de zonas rurales de bajos recursos y que también los libros fueran a dar a las 62 bibliotecas del SINAVI. Entonces iban a llegar a población variada del país y eso ellos también lo toman en cuenta, ¿verdad? Que la población o el público beneficiado con la beca sea de importancia para promover la cultura. Creo que ya de alguna u otra forma nos ha respondido esta pregunta que le voy a hacer, pero igualmente la quiero plantear por aquello de que, porque hemos hablado de SINAVI, por ejemplo, bibliotecas públicas y demás, pero ¿usted considera que existe en el país otras organizaciones o agrupaciones que se preocupen también por el fomento de la creación literaria? Claro que sí, vean, por ejemplo está el Colegio de Bibliotecarios también, COPROBI, ajá. Ellos también participan mucho en lo que es el fomento de la literatura. Hay, me imagino que instituciones ya privadas que tienen también ahí por ahí sus proyectos propios. En este momento no manejo alguna editorial independiente o algún, pero sí existen, sí se están moviendo y sí tienen proyectos para promover la literatura a nivel nacional.
es importante porque la literatura tiene que ser promovida para que la población siempre tenga, yo siempre he dicho que criterio propio. Una persona que lee siempre va a tener criterio propio y va a llegar a ser una persona que muy difícilmente se le va a llegar a engañar, inclusive a caer en estafas o que vayan a caer en malos pasos. Entonces, como parte de la educación es fundamental promover la escritura y la lectura. Ahora, si alguien desea incursionar en la producción literaria, es decir, alguien tiene sueños y deseos de ser escritor o escritora, cuéntenos a partir de su experiencia como cuáles tipos de consejos le darían para que busquen apoyo en esta labor. Ya usted nos había adelantado antes que sí, busquen la biblioteca y demás, pero no sé si hay como algunas otras estrategias que podrían seguir estas personas para perseguir ese sueño de producción literaria. Bueno, acérquense a las editoriales independientes. Bueno, por ejemplo, Club de Libros es una editorial que está anuente a aconsejar. Si es el caso que van a presentar una beca, ya sea de fomento de las artes literarias o promoción de la lectura, pueden acercarse a las editoriales. Club de Libros está anuente a decirles cómo es el proceso, cómo se presenta la beca y cómo es también el proceso editorial. La editorial los va a estar acompañando de la mano si es que la beca es seleccionada para poder hacer realidad el proyecto. Y pueden acercarse también a escritores. Hay mucho escritor costarricense. En el caso mío, yo estoy muy anuente también a dar guías, si fuera el caso, y decirles a qué instituciones o a qué personas pueden acudir y aclarar todas esas dudas si es que quieren presentar un proyecto para la beca, un libro para la beca. Pensando en su experiencia como lector y también como escritor, ¿usted considera que hay algún tipo de mejora en la promoción, en el quehacer literario, tanto en la promoción de la lectura ¿verdad? Y la producción literaria como tal? ¿Ha existido un cambio en la Costa Rica, digamos, durante su incorporación en este espacio? Sí, han habido cambios notorios, ¿verdad?, en la promoción de la literatura, pero siempre hay trabajo por hacer, ¿verdad? Siempre se puede hacer un poquito más, realizar un esfuerzo más, pero sí, ha habido un cambio notorio, tanto así que, bueno, se realizan las ferias de libros y siempre se ha promovido que la población se acerque a leer y a adquirir libros y también que ellos mismos busquen cómo publicar sus obras. Antes esto era muy difícil que se promoviera, pero ahora sí, como ya hemos comentado, hay bastantes herramientas y medios para poder hacerlo. Pero siempre se puede trabajar un poco más. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más en Página Cero. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía de Página Cero. Hoy estamos conversando con el escritor costarricense Óscar Brenes. Estamos dando nuestro granito de arena para celebrar el Día Internacional de la Persona Escritora. Y nuestro tema en realidad de hoy es ver cómo es que se está dando el apoyo en Costa Rica a la promoción y a la creación literaria. Y por eso teníamos aquí también a Óscar, porque él ha tenido no solamente su experiencia como un escritor ya con varias publicaciones, sino que también ha ganado becas del Colegio de Costa Rica. Habíamos también adelantado que la mayoría de las obras de él se centran en una comunidad minoritaria o vulnerable en cualquier lugar del mundo, que son los pueblos originarios. Y sentimos que en los últimos años se ha abierto como más la posibilidad de crear contenido pensado en estas comunidades vulnerables y pensar en comunidades vulnerables en general. Pueblos originarios, personas LGBTIQ, personas de etnias diferentes, extranjeros, migrantes, todo lo demás, ¿verdad? Pero queríamos saber si antes de que se diera como este boom del woke, ¿verdad?, si hubo una lucha anterior que dificultara la publicación de obras que trataran sobre estos temas, en el caso específico suyo de las personas originarias, pueblos originarios en Costa Rica. Sí, claro, bueno, como todo proyecto lleva un proceso, se va aprendiendo de los errores y en este caso la evolución de las becas del Colegio de Costa Rica fueron evolucionando y aprendieron y comenzaron a aceptar a personas de las comunidades indígenas o de las zonas rurales para que también se acercaran y publicaran sus propios libros y hablaran de su propia cultura, ¿verdad? La dieran a conocer. Y pues bien, entonces personas de las comunidades indígenas ya han presentado la beca y se les han aprobado, entonces ya han presentado y gracias a la beca han publicado libros sobre su cultura y su tradición.
Si son de comunidades indígenas, tienen la oportunidad, acérquense al Colegio de Costa Rica y van a ver que van a ser bien acogidos y enfoquen bien su proyecto y van a ver que va a tener una buena aceptación. Así que no crean que se les va a cerrar la puerta en la cara, no, se les va a recibir con brazos abiertos y eso es lo que el Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura aprendió, que estas becas deben ser enfocadas a estas personas y no solo de comunidades indígenas, de zonas rurales, de población minoritaria. Así que adelante, preséntense y así van a presentar un proyecto que va a contribuir demasiado a preservar la cultura y tradición de sus pueblos, o van a también servir para que esas ideas y esos pensamientos que ustedes quieren compartir con el resto de la población salgan a la luz y puedan darse a conocer y puedan ser entendidos y comprendidos. Y creemos que este es un momento perfecto para hablar sobre las publicaciones que usted ha realizado sobre estas poblaciones. Yo aquí tengo anotados algunos libros, títulos, pero quisiera verificar a ver si me faltó alguna. Okay. Pero tengo que usted publicó El Jaguar de Fuego, ajá, Fuego de, y no sé si lo voy a pronunciar bien, Toluac. Ajá, sí. Ajá, y El Águila del Viento. Ajá. Esa es una trilogía, ¿cierto? Ya salió la cuarta parte, bueno, hace años salió, que se llama La Serpiente en Llamas. Ok, me faltó ese. Ajá. Cuéntanos un poquito sobre esta, bueno, ¿qué sería trilogía? ¿No? Entonces sería... Es una saga. Una saga, uh-huh, sí, total. De la saga y como una sinopsis, porque también parte importante para nosotros es conocer otras propuestas literarias, investigar otros libros y saber, ¿verdad? Queremos darle mucho énfasis a tratar de dar nuestro granito de arena en cuanto a la literatura costarricense, que habla sobre nosotros y nosotras. Claro. Bueno, El Jaguar de Fuego fue mi primer hijo de papel en ver la luz. Es novela de fantasía épica, pero la inspiración total y absoluta sobre la cultura, la cosmogonía, las tradiciones de los pueblos originarios, no solo de Costa Rica, sino del resto del continente americano. Generalmente la fantasía épica, siempre lo digo, ya parece que es trillado esto que digo, pero se enfocaba mucho en la tradición europea, en la tradición asiática, en la nórdica, pero las leyendas, la cultura, la tradición de los pueblos originarios es muy rica. Hablan de héroes, de monstruos increíbles, de espíritus, de magia, de la naturaleza. Y yo me di a la tarea que cuando abran las páginas de mi libro, la gente se transporte a ese tiempo antiguo de los pueblos originarios, esa América preeuropea, ¿verdad? Antes de la conquista. Y que la gente se siente identificada con cómo veían la naturaleza, cómo era su magia, la interacción con los elementos de la naturaleza, tanto animales como plantas, cómo eran los pueblos, cómo sobrevivían, qué comerciaban, cómo aprendían. Y los protagonistas son personas jóvenes, son muchachos de entre 11 a 18 años. El enfoque va centrado hacia el chamanismo y el animismo. Entonces, para conocer esa parte del ser humano que se ha ido perdiendo, se ha ido dejando a un lado, que es parte intrínseca de nosotros, y por eso es que tal vez esta sociedad daña tanto al medio ambiente y a la naturaleza, porque se dio esa desconexión tan brusca con esa parte del ser humano siendo un pedacito de la naturaleza y no nosotros los dueños, ¿verdad? De esta entidad, que yo la considero una entidad viva, que tiene, por decirlo así, como una voluntad tan propia y tan única, que si el ser humano otra vez se vuelve a conectar, tal vez volvamos a encontrar el camino correcto hacia donde esta sociedad debe dirigirse. Y ese es el enfoque del Jaguar de Fuego, ¿verdad? Además de la aventura, ¿verdad? El viaje del héroe, enfrentarse a criaturas y monstruos, todo eso es lo que a mí me fascina, y todo ha sido como una especie de cóctel en el que, sí, por decirlo así, de tradición, de cultura, de aventura, de fantasía, para intentar que la parte cultural que los americanos nos hemos dejado a un lado vuelva a ser rescatado, por lo menos que nos demos cuenta de que esa parte existe y que hay que volverla a retomar para que no desaparezca. Un tema que nosotras hemos hablado y creo que varias veces en el podcast es como nos llama muchísimo la atención que tal vez otros países, se me ocurre en este momento México, uh-huh, tienen esa conexión aún con los pueblos originarios, y pareciera que acá en Costa Rica los colonizadores hicieron un buen trabajo para su misión, uh-huh, porque se eliminó casi
por completo, ¿verdad? O está muy invisibilizado todas esas creencias y conocimientos tan importantes de donde somos, ¿verdad? Entonces a mí me parece muy interesante cómo presentarle este mundo a jóvenes. Eso siempre fue desde el inicio su intención, ir a esa población, tal vez porque está menos vinculada con prejuicios que ya personas adultas tienen, o por qué fue justamente ese público al que quiso hablarle sobre nuestras raíces. Sí, exactamente fue por eso, porque digamos que la población joven, los niños, todavía están abiertos como a recibir esa información y no se van a ver restringidos por cuestiones culturales o ideas preestablecidas. Entonces el enfoque es hacia ellos. Es una apuesta a que las futuras generaciones aprendan de estas temáticas y las vuelvan a retomar y se sientan identificados con eso. Porque quizá ya una persona ya adulta fue educada de una manera igual para ellos. Yo escribo. Nunca es tarde para aprender o cuestionarse si un pensamiento o una idea que nos inculcaron en la escuela o en la religión o la sociedad está correcta. Siempre preguntémonos eso. ¿Es correcto esto que pienso? ¿Es correcto esta emoción que siento hacia ciertas personas o hacia ciertas costumbres o tradiciones? Y esa fue la apuesta, que apostar a las futuras generaciones para que ellos sepan que estas tradiciones, que estas personas están ahí, que son parte de nosotros, que esa idea que se le inculcó al costarricense que son los suizos centroamericanos, que son de sangre pura europea, es una falacia, es una mentira. Somos una mezcla de culturas, tradiciones y por lo tanto pensamientos como el racismo y la discriminación no tienen cabida en esta sociedad, ¿verdad? Creo que ahorita vamos a ir con una pregunta que puede generar como sinsabores para algunas personas, ¿verdad? Y es esta, que el avance de la tecnología ha desarrollado muchas otras herramientas con las que antes las personas autoras y también las editoriales no contaban. Y estamos hablando, por ejemplo, de la autopublicación, ¿verdad? Ya sea con plataformas como Amazon o como Wattpad, que a mí me da un poco de cringe Wattpad personalmente, pero también están las redes sociales, ¿verdad? La vinculación directa que ofrece las redes sociales entre autores y sus potenciales lectores. Entonces, desde su perspectiva de Óscar Brenes, ¿cuáles son los beneficios y los retos de estos avances tecnológicos para las personas autoras? Ha sido un reto, ¿verdad? Como siempre, la literatura y la forma en que se transmite el conocimiento en los seres humanos va cambiando y va evolucionando. Eso es normal. Evolucionan los idiomas, evoluciona la cultura, evolucionan los textos, la forma de presentar el conocimiento también evoluciona. El detalle está en que las autopublicaciones son un arma de doble filo, porque a veces se presenta o se autopublica algún libro que no tiene la calidad suficiente, ¿verdad? O no ha recibido esa pulida como para que el producto final que llegue a la gente sea el más adecuado, ¿verdad? Y esto se ha visto. Y también estamos viendo el auge que tienen las inteligencias artificiales, de que ellos mismos realizan ensayos, realizan textos, y para nada decir que lo hacen muy bien, porque pueden escribir sobre un tema y se ve como si una persona hubiera estado detrás de esa publicación, ¿verdad? Entonces hay que luchar en contra de eso, o tal vez intentar adaptar estas herramientas para que siempre esté presente esa huella de creación humana, ¿verdad? Que eso no se pierda, que nuestros pensamientos, nuestras ideas no se vean sustituidas por los de una máquina, ¿verdad? Que no va a tener ese enfoque tanto emocional como sentimental que necesita la literatura. Y sobre las autopublicaciones, bueno, yo siempre diría que es mejor presentar un texto bien revisado, filológicamente, bien estudiado concienzudamente a cabeza, que va a ser un libro que va a perdurar porque va a ser promovido de boca en boca por los lectores y que va a llegar a más cantidad de personas, ¿verdad? Entonces sí hacer ese esfuercito por buscar ayuda con alguien que sepa cómo presentar algo de calidad. Justamente usted mencionaba, por ejemplo, la inteligencia artificial, y la pregunta que le queríamos hacer es justamente si usted considera que está preparado el sector literario costarricense para aprovechar y tal vez utilizar para su beneficio, ¿verdad?, estas tecnologías para la promoción y la creación literaria. Sí se puede utilizar, pero como una herramienta, ¿verdad? Es como todo, porque
porque yo puedo darle a una inteligencia artificial mi libro para que él sea una guía y vaya revisando a la par de uno todo el proceso, ¿verdad? Darle calidad al texto, darle presentación, pero que sobre todo no se pierda, ¿verdad? Esa huella de la mano del autor ahí, de un ser humano, que eso no se pierda y no dejarle todo el trabajo a la inteligencia artificial, ¿verdad? Promover eso de que no va a ser la misma calidad, tanto emotiva como de pensamiento crítico que va a tener un texto realizado por un ser humano a uno revisado por una máquina, ¿verdad? Entonces eso sí, yo creo que es el reto, que tenemos que ir adaptando y tenemos que ir mentalizándonos a que debemos realizar ese enfoque, que sea una herramienta, no que sea el que haga todo el trabajo. Todos tenemos un rol en el fortalecimiento de la literatura, desde las editoriales hasta nosotros y nosotras consumidoras y consumidores de la literatura, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer desde nuestro rango de acción para asegurar un mejor futuro, ¿verdad?, en la creación literaria de Costa Rica y apoyar este sector para que sigamos creciendo y que esto nos refuerce también y exista porque Ángel y yo lo hablábamos mucho, tiene que darse espacio para estas publicaciones para que quede registro histórico de nuestros pensamientos como sociedad y demás. Entonces, ¿qué podríamos hacer para fortalecer todos y todas en conjunto el sector literario costarricense? Pues esto es un esfuerzo de todos, ¿verdad? Si a los autores costarricenses o cualquier autor no se les compran los libros, no se leen sus libros, pues difícilmente logremos seguir publicando, ¿verdad? Y seguir promoviendo la literatura y nuestros textos. Apoyen a los escritores, compren sus libros, léanlos, promuévanlos. Hay bastantes autores nacionales que tienen libros de bastante calidad, muy buenos. Y acérquense, hablen con ellos, compren sus libros, léanlos, promuévanlos, sobre todo eso es lo importante. Segundo, esto es a nivel ya del Ministerio de Educación y del gobierno, que abran más espacios para que los autores podamos presentar a la población los libros, que se hagan más ferias, que lleguen a más comunidades, inclusive que la gente de fuera de la GAM pueda venir a las ferias que se hacen aquí, en el centro del país, puedan participar, tener en cuenta que si abrimos más estos espacios para este tipo de población, la literatura se va a promover más, se van a ver más interesados y por lo tanto va a nacer un poco más de obras literarias. Pero hay que impulsar eso, ¿verdad? Que se dé a conocer, que la población se acerque, que sea algo que no sea exclusivo y que no esté tan lejos, sino al alcance de la mano. Y en este rol que juega Óscar Brenes para promocionar la literatura de sus compañeros y compañeras escritores aquí en el país, ¿qué libros nos recomienda usted que sean de autores y autoras nacionales? Oigan, hay tantos de colegas que son tan buenos. Si quieren leer lo que es fantasía épica, está la saga de Daniel Baltoano. Es fantasía épica pura, de la tradicional. Pueden buscar los libros de él. Es una saga, una trilogía. ¿Cómo se llama? Déjeme ver cómo se llama. Se me escapa el nombre en este momento. Vamos a poner música de elevador mientras él encuentra el nombre. Sí, la trilogía de Daniel Baltoano, muy recomendada. Los libros de él son Los hijos de la profecía, El conjuro ancestral y La esmeralda del dragón de fuego. Pueden leerlos, son muy buenos. Los libros de Evelyn Ugalde, que es la editora, ¿verdad?, de Club de Libros, tiene desde literatura infantil hasta libros sobre la temática del amor. En fin, pueden buscar la cantidad de publicaciones que ella ha sacado, son de muy buena calidad. El de ella creo que se llama El amor es puro cuento. El amor es puro cuento para esta época de febrero. Bueno, en este momento estamos saliendo en marzo, pero búsquenlo porque siempre hay un espacio para saber acerca del amor y el corazón, ¿verdad? Los libros de Susi Carballo, muy enfocada a lo que es los vampiros, el terror, los fenómenos paranormales, búsquenlos también. Enfocados hacia la leyenda costarricense, los de Paulo Delgado, también muy recomendados. Es que somos imagínense que somos más de 50 autores en Club de Libros. Entonces los que se me vienen a la mente, todos son de muy buena calidad, pero también acérquense a buscar el
el catálogo de libros que tiene Club de Libros, y no solo de Club de Libros, sino de el resto de editoriales independientes. Hay libros de bastante calidad, no se van a arrepentir de leerlos ni de buscarlos. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Antes de despedirnos, quisiéramos justamente que nos dijera dónde pueden encontrarlo, cuáles son sus redes, para personas que quieran adquirir alguna de sus publicaciones o incluso algún chico, chica, chique que quiera empezar a producir literatura y quiera mandarle un mensajito para conocer sus apreciaciones y demás. ¿Dónde lo podemos encontrar? Digamos que el primer medio para localizarme es la página en Facebook de mi saga. Se llama igual que el libro, El Jaguar de Fuego. Búsquelo, pueden escribirme ahí. Si tienen alguna consulta, yo con mucho gusto voy a tratar en lo más que esté a mi alcance para ayudarles, para ubicarlos hacia dónde quieren ir, si quieren publicar o si quieren iniciar estos pasos iniciales en esta gran aventura que es escribir. Puedo dar mi número telefónico, si gustan, también. El 8891-2672. Ahí me pueden contactar también, no hay problema. Y mi correo electrónico es osbrenes@gmail.com. Pueden buscar también a Editorial Club de Libros en Facebook. Y ahí pueden también pedir el catálogo para ver todos los libros que la editorial ofrece y tiene. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero. Estuvimos estrenando ya la 3ª temporada y de nuevo muchísimas gracias a Oscar Brenes por habernos acompañado en esta emisión. También para adelantarles, como seguimos hablando del Día Internacional de la Persona Escritora en el próximo programa, ahora tenemos de invitada a una persona editora. Entonces en la próxima emisión vamos a contar con la participación de Laura Solano, editora de la Editorial Costa Rica. Pamela, que no te dé un yello mental, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Lo voy a intentar. Estamos en YouTube y en Facebook como PG0. También nos pueden encontrar en Instagram como PG0CR. Acuérdense que todo con letras. Eso es muy importante. Y también tenemos nuestro correo electrónico que es pg0@gmail.com. Nuestra página web que prometemos que este año intentaremos actualizarla más frecuentemente, que es pg0.com. Y estamos en Patreon también por si quieren ayudarnos a hacer crecer este proyecto y creen en nuestras producciones si les gusta. ¿Lo hice bien? Lo hiciste perfecto. ¡Wow! Muy bien. Y también para contarles que estamos en todas las plataformas de streaming. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otro montón que ni sé cómo se pronuncian, pero sé que las metí ahí. Entonces ahí estamos disponibles para que nos sigan. Y también tenemos nuestro canal de YouTube en donde estamos subiendo estos episodios. Y eso sería. Muchísimas gracias por habernos acompañado y de nuevo, Oscar, pura vida, muchas gracias por venir a visitarnos para grabar este programa. Un gusto, gracias a ustedes, Pamela, Ángela, por la invitación, muy agradecido y disfruté mucho compartiendo con ustedes. Estamos a la orden. Nosotros también, y bueno, esperamos que ustedes que están en casita o donde no sea que nos estén escuchando estén disfrutando muchísimo de su lectura. ¡Hasta luego! Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!